en riesgo de enfermedad arterial coronaria. Y los objetivos de esta charla van a ser identificar los factores de riesgo cardiovasculares en pacientes sin diagnóstico de enfermedad coronaria y usarlos para prevenir eventos cardiovasculares a futuro. El segundo objetivo es seleccionar pruebas no invasivas apropiadas para la estratificación de riesgos de pacientes sin enfermedad coronaria conocida o diagnosticada, incluyendo la prueba de esfuerzo y el score de calcio coronario por una tomografía computarizada. El tercer objetivo es aplicar estrategias de manejo para la prevención primaria y secundaria de la enfermedad coronaria, incluyendo terapias para disminuir los factores de riesgo y la educación del paciente en cambios del estilo de vida. Y por último, la iniciación de terapia antilipídica. Nos vamos a enfocar en las estatinas, terapia apropiada para disminuir el riesgo de eventos a futuro y reconocer los efectos adversos secundarios de estas medicaciones, de las estatinas y las interacciones con otros medicamentos. Entonces, el primer objetivo es identificar los factores de riesgo cardiovasculares en pacientes sin enfermedad coronaria conocida. Y cuando estamos evaluando un paciente sin enfermedad coronaria conocida y estamos observando que se presentan con hiperlipidemia, el primer paso es tratar de reconocer si estamos realmente manejando una hiperlipidemia primaria o secundaria. Y hay las causas más comunes de hiperlipidemia secundaria, que siempre tenemos que pensar en esa posibilidad. Es dieta, interacciones medicamentosas o efectos adversos de las medicaciones, las enfermedades y desórdenes del metabolismo. Entonces, hay causas que pueden causar hiperlipidemia secundaria, elevando el colesterol LDL en la dieta, cuando las personas siguen una dieta con muchas grasas saturadas o trans fat, o subiendo súbitamente de peso. Hay muchas medicaciones que pueden subir el colesterol LDL, como la amiodarona, los glucocorticoides, ciclosporina, diuréticos. Una muy importante a reconocer es la obstrucción biliar, el síndrome nefrótico y también desórdenes del metabolismo, el hipotiroidismo, la obesidad y también cambios que ocurren durante el embarazo. En el otro lado tenemos los triglicéridos, la dieta también, el exceso de alcohol, una dieta rica en carbohidratos puede subir los triglicéridos, medicaciones, tenemos esteroides, los diuréticos tiacídicos, estrógenos, los beta bloqueantes. El único de los beta bloqueantes que no sube los triglicéridos es el carvedilol. Asimismo tenemos enfermedades como el síndrome nefrótico, enfermedad renal crónica y desórdenes del metabolismo, incluyendo en este caso diabetes mal controlada. Entonces, cuando evaluamos un paciente, una de las herramientas que utilizamos es este calculador. Este es el update, el calculador actualizado del American College of Cardiology. Es Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk Estimator Plus, lo llaman ahora. Entonces puse esta tabla, esto ustedes le pueden hacer un Google y encuentran, ¿no?, el calculador. Y en el calculador esto nos permite entrar la edad del paciente, que va de 20 a 79 años. Estamos hablando de prevención primaria, el género, la raza, la presión arterial sistólica, diastólica, el nivel de colesterol total, el nivel de colesterol HDL, el LDL, y si es que el paciente tiene historia de diabetes, de fumador, si es que está en tratamiento por hipertensión, si es que ya está tomando una estatina o está tomando aspirina. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí en este calculador, los números no se ven muy bien, pero este es un ejemplo poniéndolos un supuesto paciente, ¿no? Y arroja un riesgo del primer evento cardiovascular a 10 años y también arroja un riesgo de eventos cardiovasculares de por vida. Entonces eso nos ayuda mucho cuando tenemos las conversaciones, sobre todo con pacientes jóvenes, sobre todo en esos pacientes que tienen hiperlipidemia familiar heterozigósica. Podemos demostrarle el riesgo de por vida y los puede ayudar a tomar una decisión conjunta con el médico de cuál es el siguiente paso a seguir en términos de cambios de dieta y de terapia, ¿no?
Entonces, los factores óptimos que usa el calculador son teniendo un nivel de colesterol total menos de 170, triglicéridos de menos de 175, colesterol HDL de más de 50 miligramos por decilitro, una presión sistólica de menos de 110 y que no esté tomando medicaciones para la presión, que no sea diabético fumador. Eso sería alguien con los factores óptimamente controlados. Y cuando hablamos del ESCVD, se refiere a eventos ateroscleróticos cardiovasculares, que puede ser una historia de infarto, un síndrome coronario agudo, enfermedad coronaria estable que se presente con angina estable o aquellos pacientes con síndrome coronario agudo con angina inestable, eh, pacientes que tienen infartos cerebrales o ataques isquémicos transitorios, aquellos pacientes que tienen enfermedad vascular periférica o aneurismas aórticos, eh, todos demostrando que el paciente tiene enfermedad aterosclerótica, ¿no? Entonces, en el paciente supuesto que estábamos hablando, ¿no? Supongamos que el score sale total de alrededor del 38% de tener cualquiera de estos eventos cardiovasculares ateroscleróticos a 10 años. Entonces, uno le puede mostrar al paciente cómo ese riesgo disminuye. Si es que comienza una estatina, bajaría un 28%, y así si es que el paciente comienza a tomar medicación para la presión arterial, si eso es lo indicado, deja de fumar o va en aspirina, y si combinamos el tratamiento y optimizamos todos estos factores de riesgo, ese riesgo puede bajar prácticamente de 38% a un 14%. Entonces ayuda mucho para darle una visión al paciente de cuál es su riesgo actual, cuál es el pronóstico a 10 años de tener un evento cardiovascular y de por vida, y cuál sería la disminución del riesgo con la terapia apropiada. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿no? De los factores cardiovasculares, siempre pensamos, bueno, ¿cuáles son los pacientes que realmente están en riesgo de tener un evento cardiovascular, un infarto cerebral, coronario? Entonces, cuando vemos los estudios, muchos metaanálisis han demostrado que es solo la mitad de los pacientes o la mitad de los primeros eventos cardiovasculares que ocurren, realmente ocurren en pacientes que se encuentran en alto riesgo. Eso significa que la otra mitad de pacientes realmente no son pacientes de alto riesgo, son pacientes de riesgo bajo o de riesgo intermedio. Entonces, esa es una de las cosas en la cual esta prevención primaria nos ayuda a modificar esa posibilidad, a disminuir ese riesgo. El segundo objetivo, siguiendo adelante, es cómo seleccionamos las pruebas adecuadas para estratificar el riesgo en esos pacientes que vienen a la visita para tratar de modificar ese riesgo primario, para entrar en prevención primaria, y que aún no tienen enfermedad coronaria diagnosticada o conocida. Prácticamente están asintomáticos de bajo o de riesgo intermedio. Entonces, una de las primeras pruebas de las que quisiera hablar es el score de calcio coronario. Y lo voy a mostrar en un algoritmo más adelante, cómo usamos esa información, ¿no? Pero el score de calcio coronario, por muchos metaanálisis, ha demostrado que es una prueba que nos ayuda mucho porque en todos estos metaanálisis que tiene alrededor de 6.000 a 44.000 pacientes, agregando todos los que tuvieron un calcio score de 0, son alrededor de 40.000 pacientes. El evento de un suceso o evento cardiovascular es bastante bajo. Es alrededor de menos de 1 en 1.000 a 5 años, si es que uno tiene un calcio score de 0. En un seguimiento de alrededor de 3 años y medio a 6 años. Entonces tiene un valor predictivo, si es que es 0, de muy bueno. Pero también depende en qué clase de pacientes estamos nosotros haciendo este estudio, ¿no? Pues si es un paciente con un riesgo muy bajo, entonces las probabilidades de un evento van a ser bajas. Pero si, por ejemplo, tomamos y hacemos un calcio score con la tomografía computarizada en pacientes que tienen un riesgo intermedio, que están sintomáticos, con angina o con dificultad para respirar, y les encontramos un calcio score así esté bajo, alrededor del 16% de ellos puede tener evidencia de isquemia en una tomografía de emisión de positrones, una prueba de fuerza nuclear.
Eso es en pacientes con riesgo intermedio. Ahora, con los pacientes de riesgo alto, que se presenta, por ejemplo, en la emergencia con un síndrome coronario agudo, este sería un paciente con mucho alto riesgo. Entonces, la prevalencia de enfermedad coronaria, por supuesto, es mucho más alta, ¿no? Va a ser del 70% si es que hacemos una tomografía computerizada, encontrar enfermedad obstructiva. Entonces, hay que saber seleccionar esta prueba y no es una prueba, el score de calcio coronario, que se debe hacer en pacientes sintomáticos, ¿no? Si un paciente tiene dolor de pecho o un equivalente de angina, entonces ahí se debe hacer una prueba para demostrar isquemia, dependiendo de las características del paciente, hacer una prueba de esfuerzo en una caminadora, un treadmill o una prueba de esfuerzo en un ecocardiograma o nuclear, más no un score de calcio. Esto realmente es para pacientes asintomáticos con un riesgo bajo o intermedio para ayudarnos a tomar decisiones con el paciente en cuál es el manejo correcto para prevenir eventos. Entonces, para la prevención primaria, este es el rol del calcium score en aquellos pacientes que no han tenido evento cardiovascular, que tiene 40 a 75 años y tienen un nivel de LDL entre 70 a 189 miligramos por decilitro sin diabetes y tienen un score intermedio de 7.5 a 20%, que es lo que nos arroja el calculador del ACC. Lo que tenemos que hacer es evaluar los potenciadores de riesgo y si hay incertidumbre, si es que debemos comenzar una estatina en dosis moderada y el paciente no está seguro, no quiere aún comenzar la estatina, dice, bueno, no sé si esto me va a beneficiar. Entonces ahí podemos obtener el calcio score para ayudar al paciente a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, si tenemos un calcio score de 0, no hay un beneficio entonces de comenzar una estatina, a no ser que el paciente sea fumador o tenga historia de diabetes o una historia familiar de enfermedad coronaria prematura. Eso quiere decir personas de primera línea, familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos, en hombres menores de 55 años de edad o en mujeres menores de 65 años de edad que hayan tenido uno de estos eventos cardiovasculares. Entonces ahí sí podría haber un beneficio de comenzar la estatina, ¿no? Ahora, si tiene un calcio score de entre 1 a 99, entonces eso favorece el uso de la estatina en pacientes que son mayores de 55 años de edad, de nuevo en una dosis moderada, de intensidad moderada de la estatina. Y pacientes con un calcio score de más de 100 o que estén en el 75 percentil del valor de calcio, ahí sí se recomienda comenzar la estatina con intensidad moderada. Esta tabla que están viendo es el MESA score, ¿no? Esto es el Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis y es similar al ACC Risk Score Plus que les mostré, pero lo bueno del MESA score es que también puede incorporar aquí el valor del el calcio score en Agatston Units y además nos permite ingresar distintas etnias, no solo afroamericanos y blancos, sino también hispanos y asiáticos, pacientes de la China, ¿no? Que fueron los pacientes que se incorporaron para obtener este calculador. Entonces eso también está disponible y ahí puse el website donde lo pueden encontrar, ¿no? Ahora, cambiando de prueba, ¿no? Aparte de calcio score, ¿qué otra prueba podríamos hacer en pacientes que están asintomáticos sin enfermedad coronaria para ayudarnos a estratificarlos? Una prueba de esfuerzo en una cinta rodante, un treadmill, el ACC habla de que esto se podría hacer en pacientes adultos con riesgo intermedio, sin síntomas, sobre todo en pacientes que están planeando empezar un programa de ejercicios para tener esa información y asegurar al paciente que es seguro para ellos comenzar a ejercitarse sin ningún problema. Sobre todo si queremos tener una idea de cuál es la capacidad funcional de esta persona, ¿no? Y eso tiene una indicación en las guidelines, en las guías de manejo de clase 2B. Ahora, para pacientes que han tenido un infarto de miocardio silencioso, por ejemplo, pacientes diabéticos o pacientes mayores, se puede hacer, es algo debatible, sabiendo que la sensitividad de esta prueba de fuerza en el treadmill es solo 50%, pero sí tiene una especificidad del 80%. Y además las recomendaciones de las guías, de las guidelines para la evaluación del riesgo cardiovascular realmente no difiere en pacientes con sin diabetes cuando viene a prueba de esfuerzo.
Ahora, lo que me parece importante mencionar es en pacientes que no tienen síntomas, por supuesto, y que no tienen enfermedad coronaria conocida, una prueba de esfuerzo con ecocardiograma no tiene ningún beneficio. Así sea paciente con riesgo bajo o hasta intermedio, no tiene ningún beneficio. Entonces tiene una clase 3, no de hacer daño al paciente, pero porque no hay beneficio, ¿no? Entonces no es una prueba que no se debe de hacer. Es una prueba para un paciente de riesgo intermedio o alto, sobre todo riesgo intermedio, pacientes sintomáticos. Ahora, la imagen de perfusión del miocardio en la prueba de esfuerzo nuclear tiene una clase 3 también, no hay beneficio, yo diría hasta algo de daño al paciente porque se le está exponiendo sobre todo a una persona joven a la radiación de la prueba, si sea una radiación de dosis baja. Y las guidelines, las guías dicen no está indicado en estos pacientes con riesgo bajo o mínimo. Ahora, se podría hacer esta prueba de esfuerzo nuclear en pacientes que tienen un calcio score de más de 400, que está bastante alto, ¿no? Y podría ser considerada también en pacientes que tienen diabetes o una historia de enfermedad coronaria, historia familiar de enfermedad coronaria prematura, ¿no? Pero es algo debatible, pero se podría hacer. Y sería mejor hacer esta prueba si es que uno quiere hacer una estratificación de riesgo antes que ir directamente a un cateterismo cardíaco, que desafortunadamente eso se ve. Se ven pacientes con cáncer scores altos yendo directamente a un cateterismo cardíaco cuando esa no debería ser la secuencia que se sigue. Ahora, el tercer objetivo es aplicar las estrategias de manejo para la prevención primaria y secundaria de enfermedad coronaria, incluyendo terapias para disminuir los factores de riesgo y educar al paciente en los cambios del estilo de vida, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla quiero mostrar las diferencias en los cambios en las guías de manejo de la hiperlipidemia del ACC-AHA, comparando el 2013 al 2018, y hay un update del 2019 que no cambió mucho al del 2018. Entonces, en el 2013 las guías decían, bueno, hay que obtener un perfil lipídico en ayunas y por lo menos una semana después repetirlo. El paciente tenía que estar en ayunas. En el 2018 ya no se requiere que el paciente esté en ayunas, a no ser que el nivel de los triglicéridos sea más de 400 miligramos por decilitro. En ese caso, sí hay que repetir la prueba en ayunas. El calculador de riesgo inicialmente era para prevención primaria, ahora se ha expandido para prevención secundaria en pacientes de muy alto riesgo y también en la prevención primaria han agregado los exacerbadores de riesgo. Y vamos a conversar de ellos en un minuto. Y de ahí la definición de alto riesgo también cambió. En el 2013, pacientes cuando hacíamos el calculador del ACC, nos salió un score de 7.5% a 10 años del primer evento cardiovascular. Esos eran los pacientes que se consideraban de alto riesgo. En el 2018, ese 5 a 7.5% se volvió borderline, y de 7,5 a 20 se volvió intermedio. Y más de 20 es lo que se llama ya un riesgo alto en este update de las guías. Y de ahí el grupo de edad, en el 2013 se incluyó solo pacientes de 40 a 75 años, perdón, y de ahí en el 2018 ya se incluyó personas de menos de 40 años, de hecho desde el nacimiento hasta los 39 años, y también a personas mayores de 75 años. El objetivo del LDL en 2013 no había un target, un objetivo, ¿no? Para la prevención primaria, más no para la prevención secundaria, donde el gol era de bajar este colesterol a menos de 70. En Europa usa un gol de menos de 55, de hecho, un poco más estricta. En el 2018, el gol ya se menciona en las guías, es menos de 70 miligramos por decilitro para el LDL en pacientes con eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Y en las nuevas guías se hace énfasis de la decisión conjunta entre el médico y el paciente de cuándo comenzar la estatina, y las pruebas adicionales como el score del calcio abre esa discusión entre el médico y el paciente, y también hace más mención de la intolerancia a las estatinas que no se mencionó mucho en el 2013, ¿no? Entonces, estas son las guías del 2018 del ACC y del EHA en prevención secundaria. Estos son pacientes que ya han tenido uno de los eventos ateroscleróticos de los que hablamos: infarto de miocardio, stroke cerebral, un mini stroke, enfermedad periférica, aneurisma aórtico. Entonces, pacientes de 18 a 75 años de edad
Si es que están en muy alto riesgo, entonces ahí lo que debemos hacer es comenzar la estatina en la dosis más alta tolerada. Y la estatina debe ser una estatina de alta intensidad. Y lo que se considera una estatina de alta intensidad son dos. La rosuvastatina de 20 a 40 miligramos y la atorvastatina de 40 a 80 miligramos. Esas dos en esas dosis. ¿Y qué es lo que se considera un paciente de muy alto riesgo? Bueno, son pacientes que tienen dos eventos de alto riesgo mayores o un evento de alto riesgo y dos condiciones, por lo menos dos condiciones de alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos dos eventos mayores? Pacientes que han tenido un infarto del miocardio o pacientes que se han presentado con síndrome coronario agudo en los últimos 12 meses, aquellos pacientes que han tenido un infarto cerebral, un stroke isquémico, o aquellos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica sintomática con un índice de tobillo braquial de menos de 0.8, 0.85, también las guías dicen 0.9, o que han tenido una previa revascularización periférica o amputación. Entonces, esos son los eventos cardiovasculares mayores. Y las condiciones de alto riesgo son pacientes fumadores mayores de 65 años, con diabetes, con hipertensión, que han recibido revascularización coronaria, ya sea con bypass coronario o con stents o angioplastia con balón, o pacientes que tienen enfermedad renal crónica, con una filtración glomerular entre 15 a 59 mililitros por minuto, o pacientes con insuficiencia cardíaca crónica o con un colesterol LDL de más de 100 miligramos por decilitro en la máxima estatina tolerada y con ezetimiba o historia familiar de hiperlipidemia heterozigótica. Ahora, si el paciente no es de muy alto riesgo y estamos haciendo prevención secundaria, tiene enfermedad coronaria o aterosclerótica en cualquier segmento vascular y está estable, entonces ahí las guías recomiendan mantener al paciente en una estatina de intensidad moderada a alta para reducir ese LDL por más de 50%. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia. Pacientes que están en muy alto riesgo, si tenemos un gol del LDL, tiene que ser menos de 70 miligramos por decilitro. Ahora, los que no están en ese alto riesgo, pero si tienen enfermedad aterosclerótica vascular, el objetivo de nuevo es bajar ese colesterol LDL por más de 50%. Cuando ya hemos comenzado la terapia, se debe repetir ese nivel de colesterol a las 8 semanas. Las guías dicen 8 semanas más o menos 4, ¿no? Puede ser de un mes a 12 semanas. Y también se puede agregar ese ezetimiba si es que no llegamos a ese nivel, de volver a repetir el nivel de colesterol a las 4 o 8 semanas, a ver dónde estamos. Ahora, si el paciente tiene más de 75 años, las guías ahora nos permiten iniciar a estos pacientes mayores en estatina de intensidad moderada a alta. Entonces, eso era prevención secundaria. Ahora, prevención primaria en pacientes de 40 a 75 años, no, primaria, no han tenido ningún evento aterosclerótico. Cuando el nivel de colesterol LDL de entrada está arriba de más de 190 miligramos por decilitro, no tenemos que hacer ninguna estimación de riesgo, sino que las guías directamente recomiendan comenzar la terapia. Un colesterol demasiado elevado y con el paciente en muy alto riesgo. Entonces comenzamos la estatina de alta intensidad en la dosis más alta tolerada, atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40, la que el paciente tolere, y el objetivo no es disminuir ese colesterol LDL por más de 50%, y si es que no llegamos a ese objetivo, ahí agregamos la ezetimiba, y después, si es que volvemos a repetir el colesterol, podemos ver si es que el colesterol, los triglicéridos en ayunas se encuentran a más de 300 miligramos por decilitro. Ahí las guías recomiendan que uno agregue los secuestradores de las sales biliares. En pacientes de 30 a 75 años, con historia familiar de hiperlipidemia heterozigótica, estamos hablando cuando el nivel de LDL es más de 100 miligramos por decilitro en la terapia máxima con estatina y hasta con ezetimibe. Ahí es cuando ya podemos agregar esto PCSK9 inhibitor, PCSK9 inhibitor, como el alirocumab o evolocumab.
que son medicaciones que aumentan los receptores del LDL en los hepatocitos para secuestrar ese colesterol LDL dentro del hígado y bajar los niveles de colesterol significativamente. Y en los pacientes de 40 a 75 años, con un LDL basal muy elevado de más de 220 miligramos por decilitro, y a pesar de la terapia se mantiene a más de 130 miligramos por decilitro, directamente podríamos agregar uno de estos PCSK9 inhibitors como evolocumab o alirocumab. ¿Okay? Ahora, yéndonos de regreso a las guías del 2013, entonces, comparado a lo que hemos dicho del 2018, ya cuando el paciente tenía un LDL de más de 190 miligramos por decilitro, directamente estatina en la dosis más alta tolerada, estatina de alta intensidad. Los pacientes que ya tenían enfermedad aterosclerótica cardiovascular, asimismo, estatina en la dosis más alta. Y estos dos grupos de la mitad son pacientes de 40 a 75 años con un colesterol LDL de 70 a 180 miligramos por decilitro. En el lado izquierdo tenemos a aquellos que son diabéticos y en este lado aquellos sin diabetes. Y puede ser diabéticos con diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces, en el 2013 lo que hacíamos era calcular el riesgo en el calculador, y eso, si nos daba un riesgo de menos del 7.5%, la recomendación era poner a esos pacientes diabéticos con ese nivel de colesterol en estatina moderada, de moderada intensidad. Y si el riesgo era alto, en ese entonces alto era más del 7.5%, poner al paciente en estatina de alta intensidad. Y ahora en los pacientes no diabéticos, en este lado, si tenía un riesgo alto de más del 7.5%, se recomendaba iniciar a pacientes de estatina de moderada a alta intensidad, lo que creó algo de debate, porque eso significa que muchos pacientes iban a caer en esta categoría y se pensó hasta en cierto punto que tal vez el uso de estatinas iba a ser algo indiscriminado, agregando medicaciones en muchos pacientes. Entonces fue por eso que este update de las guidelines trata de estratificar un poco más a estos pacientes, poniendo realmente el alto riesgo a más de 20%, de 5 a 7.5%, borderline de 7.5 a 20%, intermedio, y nos permite usar estos exacerbadores de riesgo que los voy a mostrar en un momento, y también incorporar el score del calcio coronario. Entonces, eso fue en el 2013, vamos al 2018. Entonces, sí, para la prevención primaria, el paciente no ha tenido ningún evento cardiovascular, aterosclerótico, de 40 a 75 años de edad, tiene ese colesterol LDL entre 70 a 189 y es diabético. Las guías recomiendan comenzar una estatina en dosis moderada, a no ser que tenga un riesgo calculado muy alto, más de 20%, entonces ahí la recomendación es una estatina en dosis alta. Ahora, para los pacientes diabéticos hay exacerbadores de riesgo específicos para pacientes con diabetes. Esencialmente son la duración de la diabetes para pacientes con tipo 1, diabetes más de 20 años, para aquellos con diabetes tipo 2, la duración de diabetes más de 10 años, y de ahí retinopatía, neuropatía y nefropatía definida como albuminuria, más de 30 microgramos de albúmina por miligramo de creatinina, y una filtración glomerular de menos de 60 mililitros por minuto. ¿Por qué enfermedad renal? Porque es un estado inflamatorio crónico. Entonces eso va a predisponer a eventos cardiovasculares. Y también agrega el índice tobillo braquial de menos de 0.9. Entonces estos son exacerbadores de riesgo específicos para pacientes con diabetes. Ahora, en los pacientes sin diabetes, siguiendo la prevención primaria de 40 a 75 años, usamos el calculador y tenemos los distintos riesgos, ¿no? Y el paciente, en este grupo, se estratificó a los pacientes más basado en la edad, y si son pacientes de 0 a 19 años de edad, se recomienda los cambios en el estilo de vida, y se podría sugerir comenzar una estatina en pacientes que tienen hiperlipidemia familiar con una historia de un evento cardiovascular prematuro. Y en esa situación, estamos hablando de una persona joven, ¿no? Se recomienda consultar con un pediatra endocrinólogo para tomar la decisión de comenzar la estatina. Hay pacientes a veces que se presentan a la clínica, un paciente joven de 17 años,
Y la mamá dice, bueno, mi esposo falleció a los 22 años con un infarto masivo, ¿no? Entonces, esos son los escenarios donde podemos considerar utilizar la estatina dependiendo del nivel de colesterol. En este caso estamos hablando entre 70 a 189, dependiendo del riesgo que nos arroje el calculador y la historia familiar. Ahora, pacientes entre 20 y 39 años, lo que las guías nos piden es que calculemos el riesgo del evento cardiovascular de por vida, no solo 10 años, sino de por vida. Y si tiene historia también familiar de eventos ateroscleróticos prematuros y tiene un LDL más de 160 miligramos por decilitro, entonces ahí debemos considerar estatina. Si no, supongamos un paciente que no tiene un riesgo elevado de por vida o no tiene un antecedente familiar de eventos cardiovasculares prematuros y tiene este nivel de colesterol más de 160, no necesariamente significa comenzar la estatina, sino cambios del estilo de vida, perder peso, ejercitarse, cambiar la dieta. Vamos a mencionar más adelante. Entonces no significa directamente comenzar la estatina. Hay que especificar el tratamiento para cada situación del paciente. Y de ahí en pacientes de 40 a 75 años, que está con un colesterol LDL entre 70 a 189, hay que calcular el riesgo aterosclerótico de eventos ateroscleróticos a 10 años y discutir el riesgo con el paciente. Y de nuevo, si el paciente está algo inseguro de comenzar la terapia, podríamos sugerir el calcium score, ¿no? Ahora, esto es lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Este es prácticamente el resumen de la prevención primaria en pacientes no diabéticos. Calculamos el riesgo con el calculador. Si es que tiene un riesgo bajo, menos 5%, de nuevo, le hablamos al paciente de los cambios del estilo de vida. Si el riesgo es muy alto, más de 20%, se recomienda de entrada comenzar la estatina de alta intensidad. Y de ahí, si estamos en el medio, ¿no? Si estamos en un riesgo de 7.5 o 20%, es intermedio, ahí podríamos considerar comenzar la estatina en dosis moderada o tomar un paso más con el calcium score para ayudarnos a tomar esa decisión. De nuevo, si el calcium score es 0 y no tenemos esos factores de riesgo, no necesariamente el paciente debe comenzar la estatina. Si es de 1,99, el paciente es mayor de 55 años, tal vez podríamos sugerir que comience la estatina en dosis moderadas. Más de 100 es un argumento más fuerte, ¿no? Para ayudar al paciente a tomar esa decisión y comenzar la terapia. Y tenemos este grupo borderline entre 5 a 7.5%. Ahí es cuando las guías agregan estos exacerbadores de riesgo. Los exacerbadores de riesgo en prevención primaria son los siguientes. Historia y comorbilidades, si es que el paciente tiene de nuevo enfermedad familiar, historia familiar de eventos cardiovasculares prematuros o el origen étnico, por ejemplo, pacientes de Asia del Sur, o si tienen síndrome metabólico o enfermedad renal crónica, de nuevo porque es una situación inflamatoria crónica, así como otras situaciones inflamatorias crónicas como infección con el VIH, enfermedades reumatológicas, psoriasis o condiciones específicas en las mujeres como preeclampsia, o la menopausia prematura. Y también agrega marcadores biológicos lipídicos como tener un LDL más de 160 miligramos por decilitro, tener triglicéridos que se mantienen persistentemente elevados más de 175 miligramos por decilitro, una proteína C reactiva elevada de más de 2, la lipoproteína A de más de 50 miligramos por decilitro, sobre todo en pacientes con historia familiar de eventos prematuros, la apolipoproteína B en un nivel de más de 130 miligramos por decilitro, sobre todo si es que los triglicéridos están elevados de más de 200 miligramos por decilitro o el paciente tiene un índice de tobillo braquial de menos de 0.9. Entonces, son bastantes factores. Lo que yo trato de hacer en clínica es mantener una nota de esto en mi teléfono, ¿no? Y revisarlo frecuentemente cuando estoy tratando de tomar esta decisión con el paciente. Y muchos de estos son los factores tradicionales de los que siempre hemos hablado. Simplemente están agrupados como exacerbadores de riesgo para ayudarnos a tomar esa decisión en los pacientes cuando están en ese riesgo borderline. Ahora, ¿cuáles son las estrategias de manejo para la prevención primaria y secundaria de enfermedad coronaria y aterosclerótica? Entonces, vamos a ver
¿cuáles son las cosas que podemos hacer, no? Hay estudios retrospectivos y prospectivos que nos hablan de que si cambiamos nuestro estilo de vida, podemos disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares de 40 a 87%, dependiendo de qué data es la que observamos, sin importar la diferencia en edad, en género, en estrado socioeconómico o el nivel de educación. Y en este estudio en los Estados Unidos vemos que eh, si es que uno llega a hacer cada uno de estos, llega a tomar cada uno de estos pasos, ¿no? Como dejar de fumar, mantener un peso normal, un índice de masa corporal menos de 25, incorporar frutas y vegetales en la dieta o ejercitarse más de 150 miligramos por semana. Si es que hacemos todos esas modificaciones de riesgo, podemos bajar el riesgo significativamente comparados a solo uno de ellos independientemente. Lamentablemente en la población de los Estados Unidos con obesidad y diabetes, solo el 3% de la población en este estudio en el ARIC realmente se demostró que están haciendo o siguiendo estas modificaciones, ¿no? Ahora, este es el estudio PREDIMED que observó el riesgo de infarto cerebral, infarto agudo de miocardio y muerte cardiovascular comparando dietas, ¿no? Y la dieta que se usó como control fue la dieta baja en grasas del American Heart Association y se la comparó a una dieta basada en aceite de oliva extra virgen y una dieta rica en nueces, la dieta mediterránea. Y de hecho el estudio se detuvo prematuramente a los casi 5 años porque hubo una disminución significativa del riesgo de eventos ateroscleróticos en los pacientes, bastante similar en los pacientes que siguieron la dieta mediterránea o la dieta basada en aceite de oliva extra virgen comparado a la dieta baja en grasas. Y esto no significa que solo con cambios de dieta el paciente puede disminuir el riesgo, ¿no? Se incorpora también pérdida de peso, ejercicio. Lo otro que es importante mencionar es, sí, la dieta es bastante importante, pero no solo es el aspecto de ingerir menos colesterol en la dieta, porque hay pacientes que dicen, bueno, entonces si me ponen en la significa que yo puedo seguir comiendo lo que quiera. Y realmente no funciona así. Hay estudios que vieron cómo los pacientes estaban siguiendo la dieta, si es que eran estrictos o no, y todos estaban tomando estatina, y se observó que aquellos pacientes que sí seguían una dieta religiosamente y se ejercitaban, a pesar de tener una reducción similar en porcentual en el valor del colesterol LDL a aquellos otros pacientes que estaban en estatina y no estaban siguiendo la dieta, igualmente salieron mejor, tuvieron menos eventos cardiovasculares. Entonces, no es solo el nivel de colesterol y la reducción del colesterol LDL, sino es un proceso inflamatorio. Y esta dieta mediterránea, la dieta basada en aceite de oliva extra virgen, tiene una reducción significativa de los marcadores de inflamación, del proceso inflamatorio en el cuerpo, y no solo ha demostrado buena data en lo que es la reducción de eventos cardiovasculares, sino en la reducción de cánceres. Hay bastante data en cáncer de próstata, en cáncer de mama, de colon, hay bastante data en enfermedad de Alzheimer's. Eh, entonces, hay una disminución significativa del proceso inflamatorio y eso tiene mucho que ver, no solo la disminución del nivel del colesterol. Entonces, cambiando ahora un poco de tema, vamos a ver las recomendaciones para el uso de la aspirina. Esto también fue controversial. Todos podemos recordar, tal vez cuando estábamos en la escuela de medicina, como la mayoría de pacientes mayores de 40, mayores de 50 años, sobre todo diabéticos, debían estar en aspirina, baby aspirin de 81 miligramos, es la que tenemos acá en Estados Unidos. Y bueno, lo que aprendimos es que la aspirina para la prevención primaria realmente lleva a muchos o eleva significativamente el riesgo de sangrado. Entonces estábamos causando muchos sangrados gastrointestinales y el riesgo era muy alto para compensar el beneficio que se podía obtener de una prevención de un evento cardiovascular primario.
Entonces, lo que las guías recomiendan ahora es que se puede considerar utilizar aspirina entre 75 a 100 miligramos diarios para la prevención primaria de eventos cardiovasculares en individuos selectos de entre 40 a 75 años, quienes se encuentran en un riesgo elevado, un riesgo alto de eventos cardiovasculares, pero que no tengan un riesgo elevado de sangrado. Pero si vemos el nivel de la guideline, el nivel es una clase de recomendación 2B. Entonces, no es clase A, ¿no? Pero se puede considerar. Ahora, no se debe administrar rutinariamente aspirina en pacientes mayores de 70 años por el mismo riesgo de sangrado, tiene una clase 3 de daño al paciente. Y tampoco debe ser administrada en pacientes para la prevención primaria de eventos ateroscleróticos cardiovasculares en pacientes de cualquier edad que tengan un riesgo muy elevado de sangrado. Y por último, nuestro objetivo número 4 es la iniciación de terapia antilipídica para disminuir el riesgo de eventos a futuro y reconocer también efectos secundarios e interacciones intramedicamentosas con las estatinas. Entonces, ¿qué es considerado la estatina de alta intensidad y qué es moderada intensidad, qué es baja intensidad? La estatina de alta intensidad es esencialmente de nuevo atorvastatina de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Y el objetivo es disminuir el colesterol LDL por más del 50% o en prevención secundaria a menos de 70 miligramos por decilitro. Estatinas de intensidad moderada es la atorvastatina de 10 a 20 miligramos, rosuvastatina de 10 miligramos o la simvastatina de 20 a 40 miligramos. ¿Okay? Y hay otras estatinas que están en la lista que se usan en algunos escenarios, por ejemplo, pacientes con intolerancia a las estatinas. Muchas veces podemos tratar estatinas que son eliminadas por el riñón, como la pravastatina, o muchas veces en esos escenarios usamos la pitavastatina. Ahora, este es un resumen de los objetivos de la reducción del colesterol en la sangre. Entonces, de nuevo, vemos a los pacientes de muy alto riesgo aterosclerótico. Cuando hablamos de prevención secundaria, el objetivo es, claro, menos de 70 miligramos por decilitro. De nuevo, los europeos usan menos de 55 miligramos por decilitro. Y para la prevención primaria, esencialmente es una reducción porcentual, más del 50% de reducción, ya sea en pacientes con LDL de más de 70 miligramos por decilitro a 189, con diabetes, sin diabetes, o pacientes con LDL de más de 190. Ahora, las guidelines sí mencionan un goal para esos pacientes con LDL de más de 190, no solo la reducción del 50%, pero vamos a tratar de bajar ese colesterol a menos de 100. ¿Ok? Entonces, las guías, las guidelines también hablan de las recomendaciones para monitorizar la terapia antilipídica. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos chequear los lípidos? Antes de iniciar el tratamiento, esto que habla de 2 veces era en las guidelines del 2013, ¿no? Ahora podemos hacer una con el paciente sin ayunas y hacer el calculador, estimar el riesgo y comenzar el paciente en la terapia. Luego de iniciar el tratamiento, queremos chequear el colesterol de nuevo a 8 semanas, más o menos 4 semanas, para ver el efecto de la terapia que hemos empezado, o cuando hacemos un cambio de dosis o agregamos ezetimiba o un PCSK9 inhibitor. Y cuando ya el paciente está controlado, la frecuencia para chequear el colesterol es anualmente. Ahora, ¿cuándo chequeamos las enzimas lipáticas? Igual que los lípidos. La FDA solo recomienda chequear las enzimas de función lipática, la AST y ALT, al iniciar el tratamiento. A no ser que el paciente tenga ictericia o tenga algún efecto adverso, podemos chequear las enzimas lipáticas y lo que hacemos es, si es que las enzimas lipáticas están menos de 3 veces el límite mayor normal, podemos continuar el tratamiento, disminuir la dosis por la mitad y repetir las enzimas lipáticas las enzimas hepáticas cada 4 o 6 semanas.
Y cuando las enzimas hepáticas están por encima de 3 veces el valor normal, ahí se recomienda parar el tratamiento, reducir la dosis y repetir, o reducir la dosis y repetir los niveles cada 4 o 6 semanas. Ahora, la creatinina quinasa se puede chequear cuando el paciente tiene dolores musculares, mialgias, y si es que el nivel está 5 veces por encima del nivel superior normal, debemos parar la medicación, chequear la función renal, el riesgo de rhabdomiólisis, ¿no? Hay que chequear la función renal y repetir esa creatinina quinasa cada 2 semanas. Si la creatinina quinasa está a menos de 5 veces el valor normal, hay que chequear regularmente solo si es que el paciente tiene síntomas. Y algo que hay que tener en cuenta son en pacientes afroamericanos, van a tener un nivel de creatinina quinasa más elevado. Entonces hay que tomar eso en consideración. Si están los pacientes asintomáticos y no hay una elevación de más de 5 veces del valor normal, entonces podemos continuar la terapia. La siguiente tabla habla de los factores de riesgo para desarrollar intolerancia a la estatina. Y el factor de riesgo más común es comenzar una dosis demasiado alta. Entonces, por eso las guías dan esta dosis entre 40 a 80 para la atorvastatina y entre 20 a 40 para la rosuvastatina. Pues muchas veces podemos comenzar con la dosis un poco más baja, que todavía es alta dosis, considerada alta intensidad, y después incrementar la dosis si es necesario. Y algunas interacciones entre drogas, que es bastante importante mantenerlas en mente, son aquellas drogas que pueden interactuar con las estatinas por medio de la vía del citocromo P450, como la amiodarona, los fungicidas, los azoles, la ciclosporina, los fibratos, los antibióticos macrólidos, los bloqueantes de los canales del calcio, como el verapamilo, medicamentos que usamos en el tratamiento de VIH, la warfarina. Y esto es bastante importante, la FDA pone una advertencia respecto al uso de la estatina, recomienda no usar simvastatina más de 80 miligramos por decilitro, y también no combinar simvastatina con fungicidas, azoles, con antibióticos macrólidos, con fibratos o con tratamiento para VIH con inhibidores de la proteasa. Esto es importante para los internistas y los cardiólogos. Siempre recordar que no se debe usar simvastatina de más de 10 miligramos al día cuando tenemos el paciente en amiodarona o en verapamilo y diltiazem, y no usar simvastatina de más de 20 miligramos al día cuando el paciente está en amlodipina o en ranolazina. Y también, esta era una pregunta clásica de hace ya varios años, el uso de la simvastatina en pacientes que toman jugo de toronja o de pomelo. El límite es hasta un cuarto, un litro al día. Entonces, cuando evaluamos a los pacientes, hay factores que van a predecir quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de intolerancia a la estatina. Son generalmente pacientes mayores, de 80 años, sobre todo mujeres, con bajo índice de masa corporal, o aquellos pacientes que tienen historia familiar de intolerancia a la estatina, enfermedades metabólicas o inflamatorias musculares, aquellos pacientes que se ejercitan vigorosamente, pacientes que tienen vitamina D baja, aunque últimamente se ha demostrado que la intolerancia a la estatina no se resuelve a pesar de reemplazar el nivel de la vitamina D. Entonces hay que modificar la dosis. O pacientes que tienen hipotiroidismo o están en medicaciones que interactúan con las estatinas. Entonces esto debemos mantenerlo en mente cuando iniciamos el paciente en esta terapia. Entonces, hemos revisado hoy la prevención primaria para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Vimos cómo determinar el riesgo de eventos ateroscleróticos cardiovasculares. Hablamos de cuáles son los pacientes de alto riesgo en las guías, en el update del 2018.
cuándo considerar comenzar terapia antilipídica con estatina en intensidad moderada o alta en pacientes de riesgo intermedio y en riesgo alto, cómo utilizar factores adicionales para la prevención primaria y esos factores de exacerbación para la prevención secundaria, y cómo incorporar el uso del score de calcio para estratificar a estos pacientes en una forma mejor y ayudarlos a tomar esa decisión. También revisamos cómo fortalecer un estilo de vida saludable y dieta sana. No, hablamos muy brevemente de la dieta, es un campo bastante amplio que requeriría una charla de por sí, pero brevemente discutimos los cambios que sugieren las guías y cuáles son las dietas más favorables, esencialmente la mediterránea y la dieta DASH, que se enfoca también no solo en bajo colesterol, sino en bajo sodio. O la dieta basada en el aceite de oliva extra virgen. Hemos discutido los beneficios y riesgos y efectos secundarios de las estatinas. Revisamos las interacciones entre los medicamentos y sobre todo hay que conversar con el paciente y ayudarlos a tomar esta decisión usando medicaciones basadas en evidencia. Mencionamos cuáles son las medicaciones que se pueden agregar aparte de estatinas, como la ezetimiba, los PCSK9 inhibitors, y situaciones donde los secuestradores de las ácidas, de las sales biliares aún tienen su uso. Siempre hay que reevaluar a los pacientes, ¿no? Y ver cómo están tolerando la medicación y si es que realmente están llegando al objetivo que se han propuesto y que nosotros nos hemos propuesto con ellos de disminuir el colesterol. Entonces, en resumen, para la prevención primaria, recordemos siempre, podemos comenzar una estatina de baja a moderada intensidad, dependiendo del riesgo, y podemos intensificar el riesgo como lo desea el paciente por una mayor reducción del riesgo. Y esto es bastante importante recordar como cardiólogo intervencionista que una onza de prevención vale más que una libra de cura. Muchas gracias. Muchas gracias, André. Fue una excelente ponencia y no sé si la audiencia tiene preguntas. Yo en realidad quiero preguntarte si las guías incluyen activamente mandar hemoglobina glucosilada para aquellos pacientes en sobrepeso que nosotros pensamos que tienen algún factor de riesgo para tener diabetes. Sí, Carlos, hay mención de eso y se debe incorporar porque te ayuda a estratificar al paciente en este grupo intermedio del que hablábamos, ¿no? Si el paciente es diabético o no, incorporar el valor del colesterol LDL. Y también porque hay factores específicos para los pacientes con diabetes que puede incrementar el riesgo de el paciente para un evento cardiovascular y nos permitiría tomar una decisión si el paciente se beneficiaría de una estatina de dosis moderada o alta. No sé si alguien más tiene preguntas. Bueno, Ahora con la diabetes estamos los cardiólogos, ¿no? Ahora, sobre todo manejando insuficiencia cardíaca y con muy buenas medicaciones que han salido, como empaglifosina y todos estos GLP-1 inhibitors, ¿no? Tienen muy buena data para no solo insuficiencia cardíaca, sino sobre todo disminuir eventos cardiovasculares. Entonces es un campo bastante fascinante y nada, hay que tratar de mantenerlos actualizados y servir a los pacientes y tratar de tomarlos a tiempo y prevenir esta epidemia con la que lidiamos a diario, ¿no? Los dos lidiamos con intervenciones coronarias y realmente cuando llegamos a ese punto ya hemos perdido el bote, ¿no? Es el resultado de lo que podríamos haber hecho por el paciente. Entonces, hay muchos más estudios ahora. Hay una medicación que sale ahora, el Inclisiran, donde es una medicación que se administra cada 6 meses. Se habla mucho de una vacuna del LDL para bajar el colesterol. Hay mucha conversación sobre todo para Inclisiran, de
cómo se lo va a administrar. Va a ser una medicación que se la dé en la oficina del médico. Entonces tienes un appointment, una cita con el paciente 2 veces al año para que reciba su inyección, ¿no?, de esta medicación. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. Fue una excelente ponencia y te agradecemos mucho haber compartido con nosotros tu experiencia. Muchas gracias, Carlos. Yo agradezco la invitación y agradezco a todas las personas que se unieron a nosotros en esta tarde. Muchas gracias. Listo.